Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray y Josh Rosenstern. Y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Realmente muy alegres que nos acompañan, lo digo de todo corazón. Yo quiero continuar donde nos quedamos el día de ayer. Estábamos en el capítulo 2 del libro de Romanos y vamos a empezar en el versículo 2, por favor. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Declara lo que nunca es una presunción. En otras palabras, si Dios está guiando la situación, lo que se hace es correcto, es verdad. Cuando Él dice que es de acuerdo, Él no está diciendo cierto, está diciendo verdad. Entonces, ¿no piensas que Él estaba hablando del nuevo pacto que Dios le había entregado y lo estaba tratando de entregar a las iglesias? Él está presentando el fundamento para esa verdad, absolutamente sí, al estar hablando. Y el nuevo pacto descartaría que una persona se evaluara a sí misma por encima de otros basándose en sus obras, y el juicio de Dios se encargaría de eso. Así es. Muy bien. Número 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las Tú, mismas? el judío. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Muchos judíos pensaban que el privilegio de nacimiento como judíos les aseguraba entrada al reino. Esa era la manera de pensar de ellos. Yo soy judío, yo nací dentro del pacto y soy salvo. Correcto. No sé si usaban la palabra salvo o no. ¿Cuál era la palabra que usaban? ¿Estoy en el pacto? Bueno, yo no sé si salvo está en el Antiguo Testamento, está a creer, pero salvo no, El pueblo no es elegido. una palabra. La mentalidad general era que eran un pueblo elegido. Elegidos. Sí, los elegidos, los escogidos. Así es, sí. Ese era el pensamiento Y principal. lo eran, pero como hemos ya mencionado en otros programas, la salvación era solo disponible a aquellos que literalmente de corazón pusieran su fe en lo que Dios había provisto. Y aquellas eran pocas personas en Israel. Aún como ya mencionamos antes que eso es cierto acerca de la iglesia el día de hoy. Así que estás diciendo, mientras, bueno, como hablamos varias programaciones atrás, que no muchos judíos fueron salvos. Correcto. Yo creo que, y una vez más, el número nadie lo puede conocer, pero aún Moisés dijo que hay personas que son de Israel, que están en Israel, y hay personas que están fuera de Israel, que son de Israel. Hay una separación entre las dos. Y lo que causó la separación, hermano Suagre, es lo mismo que siempre ha causado, que hay personas que de corazón han aceptado a este Jehová y que han deseado caminar en pacto. Recuerden que la ley mosaica no era para que las personas fuesen salvas, sino para guiar a la gente que estaba en pacto y que quería estar en relación con Dios. Así que si no entendían la necesidad de la salvación, entonces se convertía en otra cosa para esas personas. Bueno, pocas personas en ese tiempo tenían la palabra de Dios. Era muy cara el tratar de tener rollos escritos. Habían algunos que sí hacían eso, pero creo que la mayoría no. Sí, La única palabra que escuchaban era aquella entregada por el sacerdote, que no era frecuente. correcto. Y hubiera sido bastante limitado, pero a los sacerdotes se les daba la responsabilidad de ser el elemento de enseñanza para el pueblo. Sí, así es, pero era todo lo que tenían. Correcto, cada uno de ellos tenía eso. Y una vez más, lo que Dios había provisto para ellos era suficiente si todos hubieran aceptado y hubieran pasado por el proceso de lo que se había escrito en el pacto. Pero desde el principio, la gente no aceptó nada, aún ni siquiera la acción era difícil para ellos. Los reyes perdieron el rastro del libro completamente y fue descubierto muchos Así años es. después de ser evadido. Regresando a Romanos capítulo 2, usted mire esas palabras, oh hombre, en el versículo 3 y el versículo 1. Me hago la pregunta, ¿habrá algún significado en esa frase, oh hombre? Porque Pablo no usaba esa expresión mucho. Bueno, tiene importancia todo lo que él dice. Y yo creo que él está tratando de llegar al corazón de la situación para que pongan atención.
a lo que él está diciendo. Es la razón por la cual creo que usó la expresión todos los hombres. No es realmente un halago. Creo que es una frase para generalizar a todos, Usted, hombre, todos los hombres. Así que en otras palabras, bueno, miren, la gente que, bueno, todos son responsables porque somos de la raza humana y todos, ninguno de nosotros somos dioses, ninguno somos perfectos. Creo que tal vez había intención de Pablo con respecto a ese término. Lo estaba haciendo personal y nos estaba recordando de que ninguno estamos exentos, que Yo todos creo que estamos exactamente incluidos. eso es. Enfatizando eso, cuando él dijo vosotros o hombre, en ese tipo de terminología. Escuchen lo que tengo que Sí. decirles. Bueno, el término era inclusivo, incluía a los hombres y a las mujeres, incluía a los niños, así es. y ese era otro tema del día, la disparidad de género, que realmente sí había mucha desigualdad de acuerdo a cómo se veía todo eso en ese entonces. A las mujeres se les veía con desdén en ese entonces, no se habían dado cuenta de lo inteligente que eran, pero ya en serio, esa frase, esta escritura, lo que estamos leyendo y de lo que estamos hablando se aplica a cada persona. No hay ninguna clasificación ni cualidad que excluya o que le dé a alguien privilegio por encima de alguien más. Así que yo creo que la iglesia el día de hoy y el mundo debe de entenderlo bien. Eso es lo que la frase significa. Todos, hombres, mujeres y todos los que estuvieran involucrados aquí. Bueno, Pablo condena a aquel que está juzgando acá. Fuertemente lo condena y lo hace más de una vez. Lo que Lauren acaba de leer. Y piensas esto, hombre. Y eso es lo que el doctor Gray está diciendo, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás el juicio de Dios. Sí. Eso es bastante fuerte. Mucho. él le está hablando a alguien directamente. Algo le molestó. Pablo Bueno, yo está diría molesto. que sí. Yo diría que definitivamente es lo que está sucediendo. Y él ha recibido notificación de lo que algunos están diciendo, que están pensando somos judíos, así que nosotros tenemos una ventaja. Pablo era Correcto. un maestro de llegar al corazón de sus Así es, lectores. Así es. Sus cartas, bueno, Romanos, por ejemplo, especialmente no solo teológicamente, pero como está escrito para llegar al corazón de la gente que está recibiéndolo. Y bueno, esto es la raíz, esto es, de eso estamos hablando para poder llegar a la raíz del asunto. Así es. Muchas veces él habla, bueno, él se dirige a estas epístolas, las dirige a un grupo de personas en la iglesia y por lo menos es la manera como lo veo yo. Sí, yo también. Sí. Bueno, adelante, por favor, Lauren. Muy bien, versículo 4. Menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Demuestra al judío que desprecia estas cosas creyendo que ellos las merecían. Una vez más, mire, solo para interrumpirnos, no nos damos cuenta como un pueblo que estos no, que la misma benignidad y paciencia que Dios estaba mostrándonos, que estaba dispuesto a mostrársela al pueblo que estábamos juzgando. Y eso, una vez más, es la actitud autojustificada que tiene que ser destruida. Cuando estabas a cargo del coro años atrás, ¿en algún momento encontraste individuos en el coro que tuviste que llamarles la atención? Sí, sí, así es. De hecho, sí. Y hubieron ocasiones en las que yo tuve que decirle a la gente que dejara de cantar en el coro, simplemente porque la acción que estaban ellos tomando no tenía que ver con lo que demandábamos, lo que pedíamos a ellos, y era incorrecto y queríamos que ellos se fijaran en ello. Pero si la gente se arrepentía, entonces eran aceptados de vuelta. ¿Y se fueron o se quedaron? Bueno, mire, estoy pensando de una persona y no puedo nombrar a nadie porque aún está aquí, pero no se rindió, no se detuvo, siguió en esa dirección y aún así, aún siguió siendo parte de nuestra iglesia. Solamente porque los sentamos y no podían cantar, no significa que no podían estar en la iglesia y aún son parte de la iglesia hoy. Y bueno, esa situación en la que estuvieron involucrados, tuve que dejárselo en las manos de Dios. La gente paga precios por desobedecer la palabra de Dios y esos precios cuando se dejan en las manos de Dios son mucho más
exactas, demandantes y Hiciste lo correcto. es mucho más de provecho para esa gente. Uno no puede perder a la gente, pero porque estaba en la plataforma tuvimos que tomar la decisión basándonos en lo que sabíamos. Bien, vamos al versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Demuestra al judío que desprecia estas cosas creyendo que ellos se las merecían. Ignorando que su benignidad te guía Intenta guardarle. al arrepentimiento. Entonces él está hablando de la voluntad, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Y yo creo que él está hablando también de aquellas personas a los que los judíos odiaban. Oh, sí, sí. Bueno, Estaba él está hablando hablando de a ellos. todos, Sí, una vez más, pero estaba hablando sí. de ellos. Usted, bueno, sí, pero realmente entendemos que es la benignidad de Dios la que atrae a la gente. He escuchado que se ha enseñado en este pasaje que la bondad de Dios es la amabilidad de Dios con respecto a nuestro pecado pasado. La paciencia es su amabilidad hacia nosotros con respecto a nuestro pecado presente y la longanimidad es su amabilidad hacia nosotros con respecto al pecado futuro. No olvidemos que Dios ha sido bueno en esta área y debemos recordar eso y no juzgar ni denigrar a otros y está a punto de acabarse el Bueno, tiempo. La misericordia de Dios hoy día realmente no excluye la misericordia para el futuro. Amén. Ya volvemos. Estamos de vuelta. David, por favor, quiero que repitas eso una He vez escuchado más. que se enseña donde dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, que he escuchado que se desglosa que la benignidad de la que se habla aquí es con respecto a la amabilidad de Dios hacia nosotros en nuestro pecado pasado y de lo que Él nos libertó. Su paciencia es para nuestro pecado presente y su longanimidad para nuestro pecado futuro. Parte de lo que usted mencionó, las riquezas son las riquezas de su misericordia. Así que eso es simplemente como, bueno, Pablo está diciendo de que Dios ha sido bueno con vosotros en el pasado a pesar de lo que estaban haciendo, donde estaban, y Él es bueno con ustedes ahora y es bueno y será bueno en su gracia en el futuro. No podemos olvidar eso. Nunca aprobando el pecado. Sin aprobar, no estamos aprobando, simplemente estamos entendiendo que Dios ha sido bueno con nosotros y que lo será en el futuro si pecamos, pero no nunca aprobando ni dando licencia para pecar, simplemente entendiendo que si no fuese por la gracia de Dios, ahí estuviera yo cuando estamos denigrando a alguien diciendo, miren, yo estuve en esa misma barca y miren lo que Dios hizo y de lo que Él me libertó. No muy frecuente se trata el pecado desde el púlpito, no se menciona. En algunos lugares sí, ¿no? Pero realmente no es un tema que se trata mucho hoy día, me parece. Y es lamentable eso, porque la gente tiene que conocer qué es el pecado, necesitan saber cuál es la cura para el pecado y necesitan saber que ellos necesitan, todos nosotros tenemos que buscar esa cura. Correcto. Pero en todo este proceso hay una moneda de dos caras. No solamente necesitamos el conocimiento de lo que es el pecado, pero también tenemos que conocer la voluntad de Dios de aceptarnos si nosotros estamos dispuestos a dejar eso y venir a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Y esa declaración ha llevado a muchos al Señor. Ellos ven su pecado, Así es. pero también ven la voluntad de Dios de recibirlos si ellos aceptan a Cristo como Salvador. Si la Así es. bondad de Dios y su benignidad, su paciencia y longanimidad, eso debe llevarnos al arrepentimiento. Eso debe llevarnos a... Eso es lo que Dios Es quiere. la intención de llevarnos al arrepentimiento, no solamente que nos quedemos diciendo gracias a Dios por su bondad y su paciencia y su longanimidad, sino estar agradecidos que esta misericordia está disponible para nosotros. Eso iba a decir ese cementerio. Sí, el cementerio. Eso es interesante. Eso es un Muy gran necesario. bocado. Muy bien. Algunas personas le llamarían Ese- eso. Ese seminario que estudiaste, donde estudiaste, Dr. Gray, allí en Texas, ¿recuerdas? Estoy seguro que sí.
Está un La poco muerto. universidad. Exacto, la universidad, sí. ¿Piensa usted, estoy hablando ahora de, usted fue a dos o tres, pero el liberal, ¿usted piensa que allí ellos serán salvos? No. ¿No considera que les está juzgando a ellos? Bueno, sí, tenemos el privilegio Así para es. evaluar, para discernir. No recuerdo ninguna evidencia Bien. que diría, que me dice, ellos no tenían al lado positivo, no expresaron fe, gozo, optimismo y emoción Mm. sobre Solamente era Jesucristo. un trabajo. Solo era filosofía. Estudiaron el libro, conocían el libro, conocían el hebreo y el griego. Ujú. Muy bien, pero no tenían el gozo del Señor. Habían personas que pensaban que uno de los profesores era salvo y era el doctor Stewart. Era el profesor del Antiguo Testamento, lo tenía una vez o dos. No me acuerdo si vi mucho gozo verdadero en su vida en términos de ser un maestro y cristiano. Era buen profesor, era más conservador si me recuerdo bien. Mm. Los otros no. Tenían ese enojo en el rostro enseñando la Biblia, tratando de escribirlo, pero negativo. Mm. Es triste, ¿verdad? Lo es. Es Muy triste triste, pensar claro que sí. que usted tiene el trabajo de enseñar esta Biblia y no puede entrar a la clase con el gozo del Señor y la emoción de fe y todo eso. Sabiendo triste. que lo que uno está enseñando no solamente es filosofía, sino un estudio religioso y es real. Es vida Pero abundante. Es ¿por real qué? para uno. ¿Por qué van a querer aceptar algo así si es simplemente un trabajo? Tenía que ser solo un trabajo y probablemente un buen salario. Bueno, y por eso es que muchos pastores en esa rama del cristianismo, por eso es que aceptan la justicia social tanto, porque se enfocan en lo que pueden hacer aquí Sí. en el mundo material, porque tal vez ni siquiera creen en lo Y si hay un sobrenatural. Dios, tal vez Él lo va a probar. Tal vez él pueda aprobar eso Sí. si hacen suficientes cosas buenas y se enfocan en la justicia social. Saben, sí me recuerdo, y esto fue en los 1960s, sí me recuerdo, algunos de los profesores realmente estaban emocionados sobre las marchas de los derechos civiles del doctor Martin Luther King. Eso fue el año. Y me recuerdo, no lo estudié, no conocía mucho de eso. En esos días ni miraba la televisión, no seguían las noticias. Pero ellos estaban metidos en los derechos civiles, las marchas de los derechos civiles. Eso es lo que lo emocionaba. Pero a lo que se refiere edificar una iglesia, evangelizar, escuchar a alguien hablar de que alguien fue salvo tocando las puertas, testificando, predicando, nunca escuché nada de eso en ese seminario. Fue un seminario de la Iglesia de Cristo. Discípulos de Cristo. Dos cosas distintas. Los discípulos de Cristo, estaba leyendo el otro día, salió del avivamiento de 1801 de Barton Snow. Interesante, ¿verdad? Barton Snow fue uno de los primeros líderes del segundo gran despertar. De en eso Kentucky. nunca había escuchado. Bueno, usted cuenta la historia de llegar donde la gente está predicando en Sí, todo lugar. sí. Toda esa historia fue basado en lo que estaba sucediendo por Barton Snow. Él y otro ministro llamado McCready, los dos ministros encargados de todo ese movimiento, mas sin embargo esos se convirtieron en los discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo hoy, la mayoría, han totalmente dejado la fe, no están en la fe. Bien, pero entonces hay un peligro allí para las iglesias pentecostales que tomen esa dirección. Tiene que ser. Sí, sí. Yo pienso que están yendo en esa dirección y ya hay suficiente evidencia que va a suceder. Y todo el movimiento sensible al buscador es un movimiento hacia esa dirección. Eso no es bueno, en lo absoluto. Entonces, ¿será que el liderazgo no promueve el camino correcto o qué? No están en el espíritu de avivamiento y no están aceptando el mensaje poderoso de la cruz. Y no están en el espíritu de arrepentimiento. Es mantener el sistema. Bien.
Bueno, todo solo se trata del crecimiento de la iglesia y de que la gente entre a los edificios Pero, y pero ¿hay añadir números. crecimiento allí? Bueno, sí, sí hay. Bueno, cuando uno se fija en las estadísticas, hay un crecimiento de 1 a 3% cada año. Y de acuerdo a todos los estadísticos, cuando nos fijamos en que de 1914 a 1943 las asambleas de Dios crecieron como un 30 o 40% cada año y ahora nos fijamos que crecen como un 1% a 3% de acuerdo a las estadísticas. Bueno, miren, cada año uno tiene que llenar un reporte anual, uno tiene que escribir todas las cosas que han sucedido y cuando yo pastoreé mi primera iglesia y yo leí el reporte anterior del año pasado, decía que habían ciertas personas salvas y llenas del Espíritu Santo y yo estaba leyendo las cosas del pastor pasado. Cuando llegué a mi primera iglesia teníamos 18 personas el primer domingo en la mañana y estaba leyendo yo el reporte del año pasado que decía que habían 50, 60 personas salvas y yo dije, ¿dónde están En esa todos estos? iglesia. En esa iglesia. Sí, yo dije, ¿dónde están todas estas personas? Así que cuando se trata de las estadísticas y los informes, uno realmente nunca sabe. Siempre se inflan Sí, los números. inflamos los números, ponemos los números del servicio de Pascuas y cuántas personas estuvieron ahí la Semana Santa y cosas así. Así que las estadísticas dicen que de 1 a 3%, pero otra estadística de Pew Research Center que se condujo en Estados Unidos, en general el pentecostalismo, la gente que se identifica como pentecostal o carismática, solamente 1 de cada 3 personas dicen que hablaron en lenguas por lo menos una vez. Entonces, Así que, eso quiere decir que realmente no pueden honestamente declararse pentecostales, Sí. a menos que sean al menos sí, bueno, 50%. eso es lo que pasa. Ser pentecostal no solamente es una posición teológica, sino una experiencia. Así es. Así que solamente el 33% de aquellas personas que dicen ser pentecostales o carismáticas dicen que han hablado en lenguas por lo menos una vez. Eso es una tragedia. Entonces eso es algo muy triste. Cuando uno dice que la iglesia pentecostal o carismática o la iglesia evangélica en general, bueno, ellos están plantando más iglesias y dicen que hay un crecimiento, pero en cuanto a un buen crecimiento, en cuanto al mensaje correcto, en cuanto al mensaje evangélico correcto y cuántas personas permanecen y se convierten en discípulos a lo largo de un Bueno, periodo pero están grande. diciendo que el crecimiento en otras naciones es mayor. Sí, bueno, sí, bueno, para nosotros somos estadounidenses. Ahora, lo único bueno que yo escucho acerca de esto, de acuerdo a cómo nos fijamos en la historia, es que Dios siempre ha llamado a un pueblo fuera de un pueblo, fuera de un pueblo. Y parece como que 2 o 3 generaciones es lo que tal vez un movimiento puede llegar a existir, por lo menos en la dirección adecuada. Ahora, habiendo dicho eso, no me da gusto la condición de muchas de las iglesias en Estados Unidos, pero yo digo que estamos en ese punto de potencial extremo de ser un pueblo fuera de un pueblo, fuera de un pueblo, y creo que Dios lo va a hacer. Hermano Swagger, no va a salir de aquellos sistemas en particular que ya existen. Yo creo que la gente va a tener que salir de esos sistemas y van a tener que formar parte de un verdadero mover de Dios. Uno no puede heredar la salvación, tiene que ser algo que se Sí, experimente, que se sí. viva, y necesitamos esos corazones que estén listos para recibir a Cristo y que estén en fuego por Dios, y se va a requerir de un mover de Dios para que se logre. Dios no tiene nietos. Amén. Bueno, muy bien, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.